casita donde nací, rinconcito de mi cueva, casita donde nací, nadie sabe lo que vale si no está lejos de ti. Rinconcito de mi cueva, casita donde nací. Pues el teatro documento, para algunos creadores en la escena contemporánea, es un género. Para otros, yo me adscribo a esa corriente, es una metodología de creación. Es una metodología de creación que está cercana a colectivos y situaciones, movimientos sociales vulnerables y en los que la violación de los derechos humanos está presente. El teatro documento busca llevar a la escena, en este caso, la realidad tamizada por el grado de poesía y de creación y de elaboración dramatúrgica que tiene un proceso de creación artística, que es lo que finalmente es, pero fundamentándose en la realidad. Estos fundamentos tienen que ver con qué dicen las estadísticas, qué dice el Estado, qué dice la historia oficial, qué dice la historia no oficial, qué dicen los individuos sobre un hecho histórico. A partir de ahí se construye una ficción documentada y que busca de alguna manera acercarse a la población creando la noción de memoria colectiva. Uno de los ideales que acompaña el teatro documento creo que tiene que ver con que en el futuro, cuando se lea la historia, se lea lo que los historiadores dijeron de un conflicto como el colombiano, por ejemplo, pero que también se lea lo que todos los dramaturgos, que no son pocos en Colombia, han dicho sobre el teatro, que han dicho sobre la realidad en Colombia y cómo lo han documentado y cómo la ficción ha tomado cuenta de la realidad para reflejarla. De todas esas visiones, de todas esas aristas, se hará una realidad compleja y llena de diversidad, que es lo que finalmente tiene algo como un conflicto armado de tantos años. Pues el conflicto armado colombiano es uno de los más longevos de América Latina, como ya para muchos es conocido. No hemos tenido una dictadura como tal, pero sí un conflicto muy, muy antiguo, que se basa como uno de los grandes problemas de Latinoamérica, también compartido por Colombia, es la mala distribución de la riqueza y de la tierra. Eso genera los primeros grupos guerrilleros, luego ese enfrentamiento con el Estado, y una vez creado este enfrentamiento aparecen los grupos paramilitares que pertenecen al gobierno, pero que son una especie de brazo oscuro dentro de este conflicto. Luego se suman los intereses del narcotráfico. Colombia es el principal productor de hoja de coca del mundo, con los laboratorios más grandes de cocaína. Entonces esto genera una riqueza a los grupos armados que hace que estén fuertemente armados, nunca mejor dicho, todos los grupos, y que el recrudecimiento de la violencia y la hazaña y la brutalidad del conflicto sean muy grandes, y eso es lo que lo perpetúa y lo hace difícil de terminar, que está detrás del negocio de las drogas, que todos sabemos que mueve el mundo. ¿Por qué hacer teatro documento y no hacer otra forma, otra metodología de creación? El teatro documento permite, desde mi punto de vista, para los artistas algo que tiene que ver con el rigor creativo. Y es que aunque seamos artistas y nuestro trabajo tenga que ver mucho con el mundo de lo lúdico, del juego, del ponerse ahí, moverse, tiene que ver también con una responsabilidad social, porque somos entes de pensamiento y casi siempre los artistas se forman por muchos años para llegar a graduarse, con lo cual tienen un conocimiento y una perspectiva amplia de la realidad. Me parece que es una forma de responsabilidad artística, y si se le quiere llamar de ética de la creación artística, acercarse a las realidades fundamentándolas antes. Aunque hagamos una obra de clown, de circo, si vamos a hablar de algo como el conflicto armado colombiano, es una cuestión de rigor sentarse e investigar qué es lo que dice el mundo sobre un tema. Creo que tiene que ver con cuando alguien hace un puente en un lugar, lo documenta, hace sus planos, hace su creación previa antes de que lo atravesemos con nuestro coche. De la misma manera, las artes escénicas, en el caso del teatro documento, me parece que es una cuestión de compromiso y de rigor con la creación. ¿Cuál es el sentido de hacer teatro documento para la actualidad y la coyuntura global? Quizá una de las razones por las que yo me acerco al teatro documento es porque siento que permite humanizar y complejizar los procesos para que la poética alcance un cierto grado de eficacia. Se habla, se dice, y es como un tema recurrente y una preocupación de la creación escénica, la noción de la posverdad y la representación. Se habla que estamos en una crisis de representación. Brecht sabía que tenía que alejarse del teatro, tomar distancia y un poco ilustrar a los asistentes, separarlos del sentimiento para contarles algo.
nuestra crisis de posverdad muy ligada a las redes sociales, al bombardeo de información que tenemos, hace que siempre estemos dudando sobre qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que el teatro documento permite la creación de un ámbito poético y la creación de un espacio de distanciamiento que por una parte permiten al público acercarse de modo emocional a los personajes y a las historias, pero por otra permite rupturas en las que rompe y dice, esto que me están contando es verdad, esto hay una estadística que habla sobre esto que está pasando. Ocurre que pone al espectador en un lugar incómodo y de tener que tomar distancia sobre lo que está viendo, por mucho que le emocione, para tener que reflexionar y tomar posición frente a las diversas realidades. Desde ese punto de vista yo siento que es un teatro urgente y es un teatro necesario a nuestras realidades en las que muchas veces la verdad es un lugar un poco ambiguo y líquido y como que se difumina aquello que es verdad con aquello que es mentira. En el caso del teatro documento, para hablar de Mariela Navas, se hizo a partir de entrevistas a mujeres desplazadas. Luego se presentaba un reto a hablar en una segunda parte de qué ocurre con el post-conflicto, cuando las personas vuelven a su territorio. Y aparecía una especie de grieta en la que hacer teatro documento tenía más sentido que nunca, que es hablar del testimonio individual y de una construcción profundamente compleja de orden filosófico, si se quiere, en la creación escénica para hablar del perdón, que es como todos lo hemos escuchado, más si somos latinoamericanos por esta cuestión cristiana, pero se abre un bache entre el perdón y la reconciliación y esa construcción es individual y en la medida en que es individual, creo que es un material rico y de reconocimiento para el teatro, acercarnos a cada universo y a cómo se construye el perdón desde cada punto de vista. Y creo que nos permite acercarnos a algo que no puede hacer ni la prensa, ni quizá una película lo pueda hacer porque individualiza. Las ficciones permiten eso, permiten poetizar esos puntos de vista y enseñarnos esas pequeñas cosas que los grandes documentos no permiten, pero que el teatro documento sí no lo permite a través de la elaboración de una poética que cuente aquello que es tan complicado. También creo que sirve para que aquellas personas que viven esos procesos se sientan representadas en sus ficciones en la medida que habla de sus individualidades y de sus complejidades. No hay dos perdones iguales, no hay dos personas a las que les hayan matado a su padre en el conflicto armado que vivan el perdón y la reconciliación de la misma manera, porque es una construcción individual atravesada porque Colombia es un país católico en la que parece que el perdón es una obligación, pero hemos aprendido que no sabíamos perdonar porque no sabíamos más que odiarnos. Entonces, tenemos que pasar por hablar del odio para empezar a construir el perdón. Hablar del odio parece tabú también ahora mismo en Colombia, pero parece un lugar, negar el odio siempre ha sido uno de nuestros problemas, creo, como colombianos. Siento también que vivo en México y que también hay una negación de la violencia, esta cosa de todo está bien, todo va bien, pero lo negamos y es algo que se enquista en la sociedad y que se convierte en una violencia que se convierte en una cosa estructural que crece desde las familias y que tenemos que preguntarnos dónde nace eso que nos callamos y que luego se escapa por otro lugar. Y desde ahí creo que es importante entrar en esas pequeñas grietas y que el teatro documento hable del perdón y la reconciliación, que son cuestiones que son complejas y que atraviesan la historia de la humanidad. Y ya sea colombiano, japonés, mexicano o alemán, quien lo vea entiende que el perdón es un sentimiento íntimo y que es fácil empatizar y reconocerse en el drama de otro. Cómo construir ficciones en los que la paz, la justicia social y la posible esperanza de los personajes es una opción cuando la realidad parece caminar siempre en el lado contrario. Creo que en España se usa con respecto a la memoria histórica, que España vivió una larga dictadura con todo lo que eso deja a su paso, que se dice siempre de esas lluvias estos lodos, es decir, esos odios que se enquistan en la sociedad y que quedan como latiendo debajo de la realidad que todos vivimos y que alimentan la violencia cotidiana, que al final es la que alimenta a los hombres de la guerra, ¿no? De un hogar en paz, de una familia en que hay respeto y se valora el criterio personal de cada uno de sus individuos, no deberían nacer hombres de guerra, pero nuestras sociedades están suficientemente desestructuradas para que nuestros hombres y mujeres se vayan a la guerra. En Colombia algo que dicen mucho las personas que han estado dentro del conflicto combatiendo es: nadie va a la guerra con una pandereta en la mano. A una guerra se va por violencia, por abandono del Estado, por una situación difícil. Es difícil que el hijo de una persona rica en una ciudad decida irse a la guerra. No suele ocurrir. A la guerra van los pobres, a la guerra van los olvidados. Y desde este punto de vista creo que tiene sentido hablar de los odios que bullen debajo de nuestras guerras, porque creo que sirven para explicar aquello
que se vulnera, se rompe y esa especie de niño herido que luego es capaz de matar a muchos hombres. Creo que esto tiene mucho en lo que se encuentra con el teatro documento, con intentar entender otras realidades y ponerse en los zapatos de otro que está en la naturaleza más noble del ser humano y del teatro, en fin. ¿Por qué hablar de la crudeza desde el lugar más vulnerable y más aparentemente frágil y a veces dulce y entrañable de los personajes? Esto es una decisión propia y que creo que tiene que ver con quién soy. Yo nací en Colombia y mi familia es de origen campesino y yo crecí escuchando los relatos de mis tías y de mis abuelas, que creo que pasa en Latinoamérica. Ahora que vivo en México veo que eso es muy latinoamericano, muy de los países así del sur, y como que tiene que ver con el mundo rural, y es que te dan de comer, te dan la merienda, te invitan a chocolate, aquí sería a gorditas, allí es arepas, y entre tanto, entre el humor y la dulzura, te dejan escapar los grandes dramas de las guerras y de las revoluciones y de cómo a sus abuelos los mataron. Yo tengo el recuerdo de mi abuela que contaba cómo vio cómo a sus hermanos en la violencia en Colombia entre liberales y conservadores los mataron a machetazos delante de ella a los 10 años. Y te contaba esto, lloraba 2 segundos y luego seguía cocinando y te seguía dando de comer porque siempre tenías que comer, tienes que comer, tienes que comer. Y ese relato yo creo que se pierde en el teatro. A veces estudiamos teatro y nos ponemos eruditos y nos los alejamos de esa riqueza que tiene reflejar la entereza de los pueblos frente a los dramas. Y es que esa resiliencia yo creo que es algo que es profundamente latinoamericano y que es digno de ser contado. Yo siento una gran dignidad cuando es Mariela quien cuenta una guerra. Mariela apenas lee y escribe, es torpe, le pega a sus vecinas, al marido lo trata de aquella manera, al hijo le pega con la chancla. Es un ser humano que podría ser la tía o la abuela de cualquiera de nosotros, pero que ella tiene mucho que decir sobre esta guerra porque ella es el lugar más olvidado de la misma y por tanto hay que prestarle el escenario y hay que prestarle un megáfono a su voz. Y yo cuando lo hago siempre siento que le presto un poco el megáfono a mis abuelas que no pudieron hablar, que vivieron la guerra y solo lo pudieron contar en la cocina de su casa. Yo lo puedo poner encima de un escenario y siento que algo de todo ese linaje se libera y eso a mí como que alimenta mi oficio y me hace sentir digna de alguna manera. También creo que sirve para hablar desde la dulzura de algo que es terrible, que es la normalización de la violencia que tenemos en Latinoamérica. Y pienso en Colombia y México porque es lo que tengo más presente ahora mismo, que es la guerra se vuelve cotidiana. Aquí ya no es un acontecimiento que maten a nadie, ni que masacren a nadie, ni que lo secuestren, ni que lo violen, ni que se cuenta como parte del día a día. Y eso es lo más trágico de nuestras guerras, aparte de todo lo que ocurre, es que se vuelve el pan nuestro de cada día. Y volver la vista a eso a mí me parece que tiene valor para que no normalicemos. No es normal que a alguien le desaparezcan a su padre y le maten a su hermano como le pasa a mi personaje. No es lo natural y tampoco es lo natural que no se permita llorar, que todo el rato pida disculpas por llorar y ofrezca de comer y pida perdón. No, que nos pidan perdón quienes nos hacen los males o quienes nos gobiernan, pero no, el relato no tiene que pedir perdón y menos cuando sale de un individuo al que se le han sido vulnerados sus derechos. Entonces desde ese punto de vista creo que sí, yo siempre desmarco mis montajes en que se hable desde la humanidad y de la fragilidad, porque siento que en tiempos de neoliberalismo y de posiciones polarizadas y radicalización de la política, hablar desde la fragilidad de los seres humanos más pequeños y más invisibles es un posicionamiento político riesgoso. A veces parece que como que no, como te acusan de agua tibia, pero yo creo que yo defiendo que las artes están ahí para hablar de eso que no se ve. Hablando de crisis, teatro político, teatro documento, actualidad, creo que es un momento de crisis para todos y en el caso de los que nos dedicamos a la creación artística es una crisis de que vamos a contar de este tiempo, en que parece que todo se acaba, en que hay una pandemia que parece que va a acabar con nosotros, pero si vemos la historia está llena de crisis y de tiempos en que las personas tienen que reinventarse. Yo no siento, sinceramente, que la crisis vaya a cambiarnos, solo creo que evidencia lo mejor y lo peor que somos como especie. Sí siento que tenemos que replantearnos ahora cuando nos paramos sobre el escenario qué le vamos a contar a nuestros espectadores que ya no hayan visto o no vean todos los días cuando dan clic en su celular o en su computadora. ¿Qué cosa es la que podemos aportar? No tengo una respuesta, pero es algo que sí que me quita el sueño de cara a la tercera parte de Mariela Navas. Mariela, perdona, y no sé lo que pasará con Mariela teniendo en cuenta la realidad actual de Colombia. Sí que es algo que me trasnocha, que
¿Qué tiene sentido que yo le cuente a la gente que va a asistir a ver esta obra en este tiempo con estas realidades? ¿Qué puedo aportar yo, aparte de contarles una simple historia? Porque los espectadores ya no son los mismos, ya no somos los mismos. Una pandemia nos ha pasado por encima y eso nos ha transformado a todos. Y no tomar cuenta de ello sería mezquino como creador, pero también el que crea también es un ser humano lleno de dudas y que no sabe qué va a pasar el mes que viene. Entonces creo que se convierte como en un lugar de vulnerabilidades compartidas. Tengo la sensación, pero no es una certeza, es solo una pregunta que me hago cada día mientras sigo haciendo teatro. Casita donde nací, rinconcito de mi cueva. Casita donde nací, nadie sabe lo que vale si no está lejos de ti. Rinconcito de mi cueva, casita donde nací.